Hola, ¿cómo estás? Al habla la Pelaya. Hoy vengo a hablarte del poder de la distancia. Y aunque sea una frase que te pueda sonar un poco grandilocuente o exagerada, ya verás cómo tiene mucho sentido. Por lo menos para mí lo tiene. La distancia es la separación que hay entre dos personas, dos hechos, dos sucesos, etcétera, etcétera. Y en función de la distancia que tomemos con respecto a las cosas que nos pasan, a nosotros mismos, a otras personas, nuestra forma de pensar, de sentir y de reaccionar puede variar. Por ejemplo, con respecto a nosotros mismos, la relación con nosotros y con nosotras mismas. A menor distancia, cuanto más pegaditos estemos a nosotros, menos objetividad habrá, más subjetividad. ¿Eso qué quiere decir? Que cuanto menos seamos capaces de alejarnos un poquito de nosotros y de nosotras para valorar a otras personas, a otras situaciones, lo que nos pasa en la vida, menos objetivos seremos. ¿Por qué? Porque estamos más secuestrados y secuestradas por la emoción. Y cuando estamos secuestrados o secuestradas por la emoción, tenemos peor margen de actuación. ¿Por qué? Porque no pensamos con nitidez, no pensamos con claridad. Tenemos juicios pobres. ¿Qué son los juicios pobres? Pues aquellos que se basan sobre todo en pensar mal. Esto de piensa mal y acertarás, bueno, pues es una frase que yo creo que la dicen mucho las personas que tienen muchísima necesidad de protegerse en la vida porque tienen la sensación de que todo lo que pasa les puede atacar y por lo tanto se pierden muchas cosas buenas y muchas oportunidades. Y probablemente estas personas sea necesario que retoquen o echen un vistazo a su autoestima. Vale, entonces, ¿qué digo o qué te propongo? Que cuando te pase algo, cuando tengas un problema, una dificultad, contigo mismo, con algo que te pasa en la vida o con otra persona, seas capaz de alejarte un poquito de ti mismo y de ti misma, sales un poquito de ese secuestro emocional y eres capaz de pensar con mayor nitidez y claridad, porque así salimos de lo que te digo que es el secuestro emocional y pensamos, bueno, pues solamente como los bueyes, ¿no? Desde una única perspectiva y lo único que hacemos es ahondar en aquello que no nos genera nada positivo. Así que con respecto a uno mismo o a una misma, viene muy bien en ocasiones importantes tomar un poco de distancia. Ay amiga, ay amigo, pero cuando hablamos de los demás o las demás, las personas con las que nos relacionamos, en muchas ocasiones, en lugar de alejarnos, lo que nos viene muy bien es acercarnos un poco más, reducir la distancia. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque cuanto más lejos estemos de las personas, más tendemos a cosificar. ¿Qué significa cosificar? Pues como te puedes imaginar, tratar como una cosa, hacer valoraciones sobre esa persona, sobre su trabajo, sobre su vida, sobre todo lo que tenga que ver con ella, como si hiciésemos esa valoración de una cosa. La despersonalizamos y por lo tanto nos sentimos más capaces de hablar con menos humanidad, con menos empatía. Es fácil criticar el trabajo de alguien con quien apenas nos relacionamos, pero si hemos tenido la posibilidad de comer, desayunar o charlar con esa persona, a la hora de valorar y de juzgar a esa persona y a su trabajo, pues le daremos más vueltas y seguramente seremos más empáticos o más empáticas. Por eso, en las relaciones con otras personas es muy útil acercarnos, buscar puntos en común para hacer valoraciones más objetivas, más acordes a la realidad, que eviten cosificar a los demás y a las demás y que consigan de esto comportamientos y reacciones desadaptativas, que lo único que generen sea distancia, obstáculos, problemas y malestar por todas las partes. Porque nos guste o no, todos y todas somos personas y a nadie nos gusta que nos cosifiquen, que nos traten como si no tuviésemos sentimientos, como si no importase lo que nos pasa o si a nosotros no nos importa lo que pase. Por lo tanto, la distancia tiene poder y mucho. Con respecto a mis temas, a veces me conviene tomar distancia. Con respecto a las relaciones con los demás,
muchas veces nos viene muy bien reducir la distancia, acortar ese espacio buscando elementos comunes para evitar cosificar. Porque uno de los mayores problemas que hay entre personas es la distancia, y cuando se empieza a coger distancia es muy complicado volver, ¿verdad que sí? Cuando te enfadas con alguien o empiezas a alejarte de una persona con la que has tenido buena relación o con la que no la has tenido mala, sino neutra, es muy difícil, sobre todo para los adultos, recortar esa distancia, porque al haber nos alejado, nos resulta complicado volver atrás, nos resulta muy complicado olvidar y desmantelar en nuestra cabecita un montón de pensamientos que hemos ido generando, que a lo mejor no tienen nada que ver con la realidad, pero que nos acabamos convirtiendo o acabamos haciendo que sean verdad. Porque recuerda que el cerebro no sabe diferenciar entre realidad y ficción, y por lo tanto, si alguien cree algo, da igual que sea verdad o no, basta con repetirlo el número suficiente de veces para comportarse como si fuese verdad. Y eso es aplicable a mi relación con los demás. La gente no valora mi trabajo, mis compañeros me menosprecian, aquí todo el mundo va a lo suyo. Tú eso repiten un montón de veces que te lo acabarás creyendo y te acabarás comportando como si fuese verdad, ¿vale? ¿Y qué pasará? Pues que la gente se alejará también de ti, porque tú te estarás comportando como si eso fuese real. Y lo mismo ocurre con respecto a mí misma. Si yo creo que no valgo, que no puedo, que no soy capaz, que no merezco, y me lo repito varias veces durante un tiempo, acabaré creyendo que es verdad, acabaré actuando como si fuese verdad y acabaré creando de esa mentira una realidad. Así que fíjate qué importante es la distancia, tomarla con respecto a los asuntos propios y reducirla con respecto a las personas. ¿Para qué? Para hacer de este mundo algo mejor. Porque la llave eres tú, con acento en la U, y porque en agua estancada solo crecen sabandijas, y la distancia a veces genera trastornos, y la distancia genera malos entendidos, y la distancia genera cosificación. Así que no seas sabandija, sé llave. Cuídate.